En el corazón de Mesoamérica, mucho antes de que el tiempo se midiera en relojes, y cuando los hombres aún hablaban con las estrellas, existieron civilizaciones que entendían el mundo de una forma que hoy apenas podemos imaginar. Entre montañas sagradas, cenotes infinitos y selvas que respiraban, nacieron los dioses, seres tan antiguos como el fuego y tan poderosos como la noche misma. Hoy, querido oyente, te llevaré a través de los velos del tiempo, donde los mexicas, mayas, zapotecos, mixtecos y totonacas tejieron mitos que todavía susurran en el viento. Cierra los ojos y escucha. Porque los dioses aún caminan entre nosotros. Los mexicas, también llamados aztecas, hablaban de un tiempo donde dos dioses hermanos, eternos rivales y cómplices, daban forma al universo, Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Tezcatlipoca era oscuro, impredecible, dueño de la noche y de la batalla, mientras que Quetzalcóatl era sabio, portador del conocimiento, creador de los hombres y del maíz. Juntos, luchaban y creaban mundos, que luego destruían. 5 soles, 5 edades. Cada una nacía y moría con el sacrificio de los dioses. ¿Puedes imaginarlo? El universo mismo como un escenario de eterna renovación. Pero lo más aterrador era esto, los dioses no eran ajenos al dolor. Ellos sufrían, morían y renacían, igual que los humanos. ¿Acaso eso no los hace más cercanos y más temibles? En lo profundo del sureste mexicano, bajo la espesura de la selva, los mayas construyeron ciudades que parecían tocar el cielo. Palenque, Calakmul, Copán. Pero lo más impresionante no eran sus templos, sino los seres invisibles que los habitaban. Los mayas no tenían un solo dios creador. Tenían dioses que eran fuerzas vivas, muchas veces cambiantes, con rostros múltiples. Uno de los más enigmáticos era Itzamna, el dios celeste, señor de los días, el que enseñó a escribir y curar. A su lado estaba Ixchel, diosa de la luna, de la fertilidad y también de la destrucción. Pero había un lugar más oscuro aún, el Xibalbá, el inframundo maya. Gobernado por los temibles señores de la muerte, era un laberinto de pruebas, un mundo paralelo al nuestro. ¿Y si Xibalbá no fuera solo un mito? ¿Y si los mayas, con sus calendarios precisos y su matemática perfecta, supieran cosas del universo que aún no comprendemos? En Monte Albán, los zapotecos erigieron una ciudad en lo alto de una montaña, como si quisieran estar más cerca del cielo. Su dios principal era Cosijo, el dios del trueno, el portador de la lluvia. Con cada tormenta, Cosijo hablaba. El trueno era su voz, el rayo su lanza. Pero los zapotecos creían que los dioses no solo estaban en el cielo. Estaban también en los antepasados, en los huesos, en los códices pintados y en las tumbas sagradas. El universo debía mantenerse despierto. ¿Y si los zapotecos aún supieran leer las señales del trueno? ¿Y si en cada tormenta, alguien allá en Oaxaca aún escucha a Cosijo rugir?
Los mixtecos no olvidaban. Pintaban sus historias en piel de venado, en códices que aún conservan secretos. Su dios creador era Zawi, señor de la lluvia, pero también veneraban a un ser más misterioso, Nu, una esencia divina que podía habitar cualquier ser, un árbol, un animal, una persona. Entre los mixtecos, los dioses no eran figuras distantes. Podían estar escondidos en el bosque, disfrazados de jaguar, de anciana, de humo. Su universo era una red viva donde todo tenía espíritu. Todo. Incluso la piedra. ¿Y si los mixtecos aún pueden ver esas presencias que otros ya no ven? El susurro del Totonacapan, los dioses del viento y el maíz. En la región del Totonacapan, cerca de lo que hoy es Veracruz, los totonacas hablaban con el viento. Su dios supremo era Tajín, el dios del trueno, el que vivía entre columnas de humo y luz. Pero lo más sagrado para ellos era el maíz, el alimento de los dioses. Decían que el hombre había sido moldeado de mazorca, que el maíz era más valiosa que el oro. Y junto al maíz, el ritual del volador era una ofrenda viva, hombres que se lanzaban al vacío amarrados por cuerdas, girando como planetas alrededor del árbol sagrado. Cada vuelta era un rezo. Cada caída, un acto de fe. Un lazo entre la tierra y el cielo. ¿Te has detenido a pensar por qué aún se realiza este ritual? ¿Será que, de algún modo, los dioses totonacas siguen esperando ser recordados? Hoy, caminamos sobre ciudades enterradas, sobre templos cubiertos de concreto. Pero bajo nuestros pies, siguen ahí. Los dioses de Mesoamérica no han muerto. Solo duermen, ocultos en los sueños, en las tormentas, en las sombras de los cerros. Y cada vez que alguien los nombra, cada vez que una leyenda es contada junto al fuego, despiertan un poco más. ¿Escuchas eso? Es el eco de un caracol sagrado, llamando a los antiguos espíritus. La historia aún no termina. Porque los dioses siempre regresan. Si alguna vez visitas una pirámide, un cenote, un campo de maíz o una cueva sagrada, guarda silencio. Respira. Mira a tu alrededor. Porque puede que uno de ellos te esté observando. Los antiguos aún susurran entre las piedras, el agua y el viento. Solo quienes escuchan con el corazón pueden oírlos. Si este mensaje resonó contigo, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para seguir explorando la sabiduría ancestral que sigue viva entre nosotros.